Esa enfermedad provoca la ruptura de nuestras relaciones en la tierra y la ruptura de la relación con Dios en el cielo. Amén. En esta sesión vamos a descubrir que Jesús vino a la tierra para resolver nuestro problema. Él vino para sanar la enfermedad de nuestras almas, para ser el antídoto que restaura a las personas entre sí y con Dios. Amén. Importantísimo entender esto, importantísimo saber que si no aceptamos y no nos tomamos ese antídoto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, no podemos ser sanos. No hay poder humano, aquí dice, no hay poder humano que pueda sanarte de la enfermedad del alma. Si Dios no manda a Jesús como lo mandó y Él vino y Él nos ha dado un nuevo antídoto ante este pecado que abunda. Ujú. Dice Amber que no escucha. Amén. Amber, ¿por qué no escuchas? Porque no. Amber, tú estás en mute, así que tienes que sacarte tu mute si quieres hablar. ¿Me escuchas, Amber? Es problema de su teléfono. Ok. Matías, Dios te bendiga, bienvenido. Sol, por ahí anda, y Sandrita, que por ahí también anda, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Seguimos que está bueno. Sí. Bueno, sigue aquí. Ya supimos que Satanás infectó la tierra, ¿verdad? En un tiempo. Pero es a nosotros también saber que obviamente Jesús es el antídoto y nosotros tenemos que compartir ese antídoto con las personas. Tenemos que decirles que hay un antídoto contra la enfermedad del alma y del espíritu, que es la más dañina y es la que es eterna. Bueno, ahora yo quiero preguntarles, estas sí son preguntas, dice aquí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde ve evidencia de la enfermedad del alma? En la sociedad de hoy y en su comunidad. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Dónde ve evidencia de la enfermedad del alma? ¿En la sociedad de hoy o en su comunidad? ¿Alguien? En la sociedad de hoy. Sí, en la sociedad de hoy. Yeah. En esta que vivimos ahora nosotros. Sí. Sería, les pregunto, ¿hay enfermedad en el alma de la gente hoy en día? Sí. Sí hay. Yo quiero compartir algo. Sí, Amber, dinos. Mire, pastora, me está confirmando la hermanita lo que está predicando, porque yo tenía ya 2 años que no hablaba con tal persona, pero yo estaba tan positiva desde que voy a la iglesia, salgo con unas cosas bien bonitas y así empiezo la semana. Desde que empecé a hablar con esta persona, la verdad decía, ¿por qué siento esta tristeza? ¿Por qué siento esto? Y yo sentía que Dios me decía, aléjate porque tú no puedes saber qué es lo que mueve el ambiente. Ahorita lo que está diciendo me está confirmando que tal vez uno también se puede contaminar el oído, ¿verdad? Sí, lo que uno escucha del otro lado. Uh-huh. Así es. Así es. Totalmente. A lo que estaba preguntando Mónica, enfermedad del alma. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta que la gente está enferma del alma? ¿Qué hace la gente? Bueno, ¿puedo opinar? Sí, Iván. Bueno, sí, yo lo que dice ahí Mónica, pues yo siempre he tenido eso de que he tenido ese pensamiento que toda enfermedad empieza en el alma de la persona. La envidia, los celos, el odio, el rencor, el coraje, todo eso. Si su alma está muy dañada, uno va a empezar a enfermarse. Todas las enfermedades empiezan dentro de uno. Uh-huh. El miedo a los doctores, cuando empiezan a estudiar, a los doctores le dicen, lo primerito que le dicen, el 50% de una persona que se enferma es el miedo. Lo enferma el miedo. Oh, sí. Y eso es cierto. Pero el alma, hay que tener el alma de todo para tener tranquilidad, tener paz. ¿Sí? Un amigo bien tranquilo. Porque, o si tu novia se fue para cierto lado y empiezan los celos, esos celos te enferman. Por eso puedes matar a una persona. Sí. Hay que tener el alma bien tranquila. Y si tú no tienes el alma bien en paz y sana,
uno no tiene por qué enfermarse, uno vive en paz con todos. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Sí, Octavio. Yo me ha tocado mucho ver a las personas en su apariencia, cuando los veo que están muy mal, hay veces en su apariencia, ¿no? Su forma de vestirse y eso. Y mucho me pasa con las mujeres. Las mujeres les odian mucho, guardan mucho rencor. Me ha tocado ver sin ánimo de ofender a nadie, sin ánimo de ofender a la gente. Sí, claro. Sí, pues porque, o sea, hombres, sí. Y de que aprendí, que he escuchado esto y que ya sé cómo es la verdad, yo les comento en mi trabajo a las mujeres, las trato de ayudar, pero es difícil. Es difícil porque pues yo soy hombre y no es lo mismo que yo creo otra mujer hable con ellas, ¿verdad? Pero sí, me ha tocado mucho ver la falta de perdón en ellas. Sí. Yo pienso que mucho de lo que yo estoy preguntando, cómo vemos en nuestra sociedad y en nuestra comunidad, cómo, cómo hay enfermedades del alma, ¿verdad? Yo puse aquí unos ejemplos, dice, en la música. Yo escucho mucho la música que hay en el radio a veces cuando uno le va cambiando la música, o que pasan en la televisión y todo eso, es verdaderamente sucia. Es sucia, es mal. O sea, y no es porque uno sea santurrón y mucho menos, pero creo que eso te incita a cosas y a pensar cosas, y además que los jóvenes y todo eso, cosas que no están bien, cosas que no son reales. Eso es una enfermedad de la sociedad. Los programas de televisión, obviamente. ¿Desde cuándo tenemos nosotros viendo programas de televisión que no tienen nada que ver? Lo vemos en las drogas, en la prostitución, en los abusos de los padres a los hijos, en los asesinatos, en los golpes, en todo. Vemos cómo nuestra sociedad está enferma. Está enferma. La hermana Irma quiere decir algo, Moni. Sí. Irma. Sí se ha fijado, sí cierto, ahorita lo que dijo ella de la música, que los jóvenes se meten al internet tanto que salen diferentes y piensan diferentes, traen pensamiento de suicidio y de muerte, porque no sé qué programas ven, qué música oyen, porque algunos no usan la droga, pero dicen que es un tipo de música que los hace a que piensen eso y a que hagan. Eso era lo que quería decir, la muerte de la sociedad. Es muy triste porque en realidad aquí la siguiente pregunta pega con la primera y dice, sí, ¿cuáles son algunas maneras en las que las personas tratan de resolver ese problema del alma? ¿Cuáles son las formas en que las personas tratan de resolver los problemas del alma? Y yo puse aquí, muchas veces la gente lo trata de hacer con la promiscuidad. Promiscuidad, para los que no sepan, significa una persona que duerme o se acuesta sexualmente con muchas personas, diferentes personas, sin tener ningún tipo de protección o cosa, porque se sienten vacías, ¿no? ¿De qué manera tratan de sanar eso que sienten, ese vacío, esa enfermedad? Y se van muchas veces por la forma equivocada. Y no estamos hablando nada más de las cosas de las personas cristianas, sino de las personas del mundo. Estamos hablando de la sociedad de este mundo, esta sociedad enferma en la que vivimos. Las drogas, el alcohol, todas esas cosas me pegan muy de fondo. Obviamente, varios de ustedes ya conocen la historia de mi hija. Y eso era realmente lo que le pasaba a ella con la droga, con el alcohol. Ella trataba de saciar esa enfermedad que ella tenía, ya no la tiene, bendito sea Dios, de su alma, no sé por qué. Poco a poco lo hemos ido descubriendo, ¿verdad? Y dice aquí, ¿por qué pasa eso? Porque no han conocido del Jesús, que el que vino a hacer las cosas buenas por el mundo. Volvemos a lo que es el antídoto a nuestra enfermedad. Amén. El hermano Iván González que levantó la mano, Mónica.
Ok. Sí, es que Mónica hablaba sobre la televisión y la radio, ¿no? Yo hace unos 8 años aproximadamente que vivía con otros compañeros y le dije yo, córtame el cable hoy. ¿Cómo que no quiero? No, yo no quiero cable. No quiero. Hace 8 años que no tengo televisión, no escucho Wow. radio y no veo televisión. Wow. A mí mi tiempo lo empleo en otras cosas más importantes porque yo sé que la televisión te quita tiempo, te quita horas de vida, horas de que tú lo puedes emplear en otras cosas más constructivas en la vida de uno. Así es. Pero ni radio ni televisión. Yo tengo 3 años. Y enfermo. Ok. Vamos de lleno a la historia, porque es una historia que ya muchos hemos escuchado. Yo les voy a pedir que vayan a Juan 3, 2, 17. Es San Juan 3, 2, 17. Y vamos a ir viendo, lo vamos a, como dicen, a desmenuzar. No sé si en otros países así se diga. Esta palabra, vamos a ver cómo el Señor se fue revelando poco a poco, ¿verdad? Sí. Otra cosa que veo mal, yo la veo personalmente mal en la sociedad, es la de la marihuana que la legalizaron. Aquí te caminas una cuadra. Sí, vas a una tienda oye, es una cosa impresionante. Y ¿cómo se llama? El aborto. O sea, es una cosa terrible, es una enfermedad, eso es una enfermedad social que estamos enfrentando nosotros los que creemos y los que no creen. Es a lo mismo, volvemos al principio del estudio donde dice, unos creían y otros no creían que eso podía suceder. Y los que creyeron empezaron a tomar medidas, ¿verdad? Para ya no enfermarse de esa forma, para ya no hacerlo. Y los que no creían, pues realmente la verdad morían en la enfermedad, morían en tantos virus y tantas bacterias con las que convivimos todos los días, y es igual espiritualmente. Eso que estás diciendo, eso es exactamente en el mundo en que estamos viviendo, en este mundo enfermo en el que estamos viviendo ahorita. Y eso lo tremendo es a lo que acaba de decir Mónica, en lo que es la vida espiritual de las personas. Se quiere tapar el sol con un dedo y se quiere buscar soluciones cuando la raíz del problema es el corazón del ser humano. La raíz del problema de todo lo que sucede está en el corazón del ser humano. Entonces, cuando se predica, en Argentina hace poco legalizaron el aborto. Y hubo muchas iglesias y muchos pro vida que hicieron manifestaciones y le hablaban a la gente, hablaban sobre que la importancia de las dos vidas, tanto de la criatura como de la madre, y que esa no era la solución, eso era ir en contra de las cosas que están escritas en la palabra de Dios, en el manual del fabricante. La gente escoge, y la gente, más en este tiempo, escoge el no buscar la solución acá, en el corazón. Sí, exactamente. Es como cuando tenemos temperatura, ¿verdad? Y a muchas personas como a mí, que no me gusta tomar tanto medicamento, pero sé que si no tomo esa pastilla para la temperatura, tal vez no me baje. Ajá, y pueda tener una cosa más peligrosa que me pase en mi cabeza, se me puede freír mi cerebro de la temperatura. Entonces, tengo que tomarla aunque no me guste, pero sé someterme a esa situación, ¿no? Al saber que es verdad, que si no la tomo, algo me va a pasar. Tengo que ser más inteligente en eso. Tengo que pensar no solamente con la cabeza, sino sentirlo aquí para saber que es real. Eso. Bueno, vamos a la palabra. Dice, ya dijimos que es San Juan 3, 2, 17. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, ya sabes lo que nos dijo la pastora la semana pasada, Rabí significa maestro. Le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios,
porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Fíjense lo importante, voy a pausar aquí. Nicodemo, vamos a ponerlo ahorita, vamos a presentar a Nicodemo quién es él. Nicodemo es un maestro de los más altos en el rango que enseñaban la palabra. El Torah, que es el Antiguo Testamento, él la enseñaba, o sea, él la sabía, la leían continuamente. Él vino porque vio algo en Jesús, reconoció que Jesús tenía algo especial. ¿Qué era ese algo especial? Y ahorita lo vamos a descubrir durante lo que leemos toda esta palabra. Entonces, el maestro de los alto rango vino con Jesús y le dice lo que le dijo: nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no estuviera con él. Ya reconoció ahí que hay un poder sobrenatural en Jesús. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, esto se lo dijo Jesús. El verso 3. En el verso 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. O sea, ahí va revelándose poco a poquito. Ya empezó Jesús a decirle que el que no nazca de nuevo, no, ¿verdad? No verá el reino de Dios, le dijo Jesús. Verso 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Siendo ya viejo, preguntó Nicodemo. O sea, se le hacía él nada más estaba ahorita aquí viendo lo carnal, ¿no? Como muchas veces nosotros le hacemos. Pero ¿cómo puede ser que el sol se detenga como lo hizo en un pasado? ¿Cómo se puede decir que se detenga una hora o que vaya una hora para atrás? Solamente, ¿verdad? Sobrenaturalmente. Entonces, él nada más estaba viendo lo físico. No, mi cabeza no cabe como lo que me estás diciendo. O sea, ¿cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo ya? ¿Cómo puede, o sea, nacer de nuevo? Seguimos en el 4, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Revelación número 3. Él ya va avanzando. Ya le dijo que el que no nazca de nuevo no verá el reino, que necesita nacer de nuevo otra vez. Y ahora ya le dijo que el que no nazca de agua y de espíritu, no, o sea, no podrá entrar al reino del cielo. Seguimos en el verso 6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Yo me sentí un poco confundida con esa parte, pero la verdad la investigué. Entonces dice aquí, el espíritu nos guía donde él quiere que nosotros vayamos, porque esa es la voluntad del Señor. O sea, podemos escuchar que el Espíritu Santo, podemos escuchar que aquí, que allá, pero cuando el Espíritu Santo nos toca a nosotros, él nos dirige hacia donde él quiere que vayamos. No lo estamos viendo, pero hay un impulso dentro de nosotros, hay una situación dentro de nosotros. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Dice que el viento sopla, obviamente el viento no lo podemos ver, pasa lo mismo con el espíritu, porque el espíritu en el Antiguo Testamento, viento es parecido a espíritu. Entonces, le está dando a entender, porque Jesús siempre hablaba con cosas físicas para que la gente pudiera entender, ¿no? Con parábolas, con ejemplos, para que la gente en su corto entendimiento pudiera entender de qué estaba hablando él más profundamente. Ok, vamos a verso 9. Dice, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Fíjense bien lo que le va a contestar Jesús aquí. Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ok, aquí Jesús le dijo a Nicodemo, oye, eres de alto rango, ¿qué te pasa? Y no entiendes lo que te estoy diciendo. Se supone que te sabes la palabra de arriba para abajo y que tú sabes, pues, todo, ¿no? Tú lo enseñas todo el tiempo, te han dado un puesto. ¿Cómo es posible que no entiendas lo que te estoy diciendo?
¿Por qué creen ustedes que pasó esto? ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Por qué Nicodemo no entendía lo que estaba pasando con Jesús? O lo que Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo, pero no nacer de su madre, sino de agua y de espíritu. Entonces, ¿qué quería decirle Jesús con esto? Porque él no entendía. Porque si sabía la palabra de Dios, si sabía la palabra, era un estudioso, era un maestro, porque no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Yo simplemente pienso, ¿por qué no lo entendía? Es porque a él todavía la palabra no se le había sido revelada. Realmente, la palabra dicen que antes había ley, pero la ley se iba a cumplir a través de Jesús. O sea, él mismo lo dijo, ya no es por obras ni por nada de eso, sino a través de mí. Entonces, hasta que él no entendiera que a través de ese personaje que le estaba hablando, que era Jesús, él podía entender completamente lo que había estudiado por años, ¿verdad? Por cuántos años había estudiado, y lo que tanto enseñaba, no iba a poder entender realmente el significado de lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Era tan importante lo que Jesús le estaba revelando en ese momento. Hubo mucha revelación, pero yo conté 5 revelaciones. Le dijo que necesitaba de nacer de nuevo, que de agua y de espíritu, que uno enseña que el espíritu te mueve a donde él quiere y hace lo que él quiere, igual como el viento hace lo que él quiere. Y aquí le está diciendo que tenía que él, o sea, literalmente entender lo que él estaba diciendo siendo un estudioso de la ley. Le está diciendo, tú supuestamente sabes todo y no me entiendes cuando te hablo de cosas carnales. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales? ¿Cómo puede suceder que tú no me entiendas cuando te estoy hablando literalmente con manzanas? Muchas veces así nos pasa, ¿no? Nos ponen manzanitas aquí, decimos, oh, ya entendí, hasta ahorita entendí lo que me estás diciendo, ¿no? Como en la escuela, como cuando éramos niños, ¿no? Y que el perrito se comió el huesito y ya no hay. Entonces, hasta entonces entendemos. Digo, ¿a cuánto nos pasa así, verdad? Que antes de venir al Señor, antes de venir y poder tener su espíritu, porque el espíritu es el que nos revela la palabra del Señor, es el que nos habla. Él nos revela. Entonces, hasta entonces, ¿cuántas veces nos pasaba que abríamos la Biblia y decíamos, no entiendo? No, ¿cómo? ¿Pero qué? Y entonces, cuando uno llega a ese Espíritu Santo y nos baña y nos llena, uno dice, wow, ahora sí. Ya entendí, Señor. Y eso es lo que le faltaba a Nicodemo. Ser realmente nacido de nuevo en el Espíritu. La teoría. Nacer en el Espíritu y comprender que solamente por Jesús es por el que venía ese entendimiento de la palabra que tanto había estudiado, ¿no? Amén. Nos quedamos en el 11, ¿verdad? Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Ok, ellos, igual que nosotros en estos tiempos, hablamos de lo que hemos experimentado en el Señor muchas veces. Lo que nos ha pasado a nosotros lo hemos hablado, lo hemos dicho a la gente, o algunas personas a veces nos lo han dicho a nosotros también, ¿verdad? Y mucha gente, otra vez vamos con lo mismo, no aceptan lo que tú les dices, no comprenden lo que tú les estás diciendo, no quieren escuchar por muchas razones. La principal es porque ¿cómo se puede decir eso? Su costumbre de creer en algo. Sí, se puede decir como su costumbre, su cultura muchas veces no les permite ver su religión, su religiosidad, no les permite ver más allá de lo que queremos darles a entender, ¿verdad? Y dice que en ese tiempo pasaba lo mismo. Los apóstoles y Jesús estaban hablando de cosas más profundas en el Señor. ¿Y qué pasaba? Los fariseos nunca aceptaron lo que Jesús era. Nunca lo aceptaron, nunca creyeron. De hecho, siguen no creyendo muchos de los judíos que Jesús era el Mesías. Algunos otros sí, pero otros no. Y a esos judíos se les llaman judíos mesaicos, porque sí creyeron en el Mesías. Y estos que no creen son los ortodoxos, son aquellos que todavía siguen haciendo las cosas pasadas, los de la ley, que todavía tienen sus 613
33 no sé qué leyes todavía que deben de seguir rigurosamente para alcanzar algún día ir al cielo y están esperando por un Mesías que nosotros ya sabemos que ya vino y viene por segunda vez. Amén, Bueno. amén. Pronto viene. Seguimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo hablo como perico, ¿eh? Dígame porque hablo. Ay, ¿cómo sale estos miembros? ¿Cómo salen al pastor, Dios mío, no agarren las costumbres malas del pastor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran opinar? No, algún comentario. No entendían porque ellos pensaban que estaban estudiados. Entonces Jesús vino por la gente sencilla, él explicaba para la gente común, para que entendiera la demás gente. Entonces ellos se creían que estaban mucho más al nivel de Dios. ¿Y cómo tú me vas a enseñar eso? Entonces él decía, si tú eres maestro y no me entiendes eso, entonces le decía a otra gente sencilla y mucha gente le entendían. ¿Verdad? Entonces digo, es por los parábolas, diferentes parábolas, una y otra vez, gente sencilla entendía, y ellos que eran estudiados, o sea, no entendían, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia me explica. Sí. Eso es verdad, hermano Rodolfo. Sabes que esa era la siguiente cosa que iba a decir yo. A Nicodemo lo que le faltaba era humillarse. Pero dentro de él algo se movía, ¿no? Porque al principio dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está de su parte, ¿no? Él sabía que había un poder en Jesús que no podía comprender. ¿Por qué no lo podía comprender? Porque aunque sabía que Jesús era especial y era diferente y Dios estaba de su parte, no, él se creía todavía que él sabía más, que no podía someterse aún a eso, así que no hubo chance de que él pudiera entender lo que Jesús le estaba diciendo. Hey, humíllate, hey, deja tu pasado, deja todo lo que tú eres como persona y lo que sabes, desaprende, porque ahora vas a aprender nuevas cosas, igual que nosotros cuando venimos al Señor. Sí, pastora. Lo que yo poniéndome en el lugar de Nicodemo, yo creo que él siendo una persona estudiosa, y yo sé que aquí en el grupo hay gente que le gusta leer, que le gusta estudiar, que le gusta investigar y que trata de saber, ¿no? Pero yo creo que cuando él pudo escuchar, aunque sea de Jesús, de ver lo que Jesús estaba haciendo en su ministerio, de ver la sanidad, de los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo, yo creo que se le quemaron los libros a él. Sí. Fue como un choque para él de decir, hey, wait a minute, todo lo que estudié, y este hombre, recordemos que la Biblia me dice, Nicodemo estudió palabra. Sí, pero el que estaba hablando con él era la palabra misma. Amén. Amén. Tremendo. Entonces fue un choque de decir, wow, yo sé todo esto, sé el 1, 2, 3, 4, 5, sé todo esto porque me lo enseñaron, porque lo memoricé, porque lo estudié, pero aparece este hombre que dice ser enviado por Dios, que dice ser el Hijo de Dios, y ¿dónde quedó todo lo que estudié? Lo tremendo es que Nicodemo fue de noche a ver al Señor Jesús. Sí, sí. Porque había una reputación como maestro que él tenía que cuidar. ¿Cómo el maestro iba a preguntarle a uno que se decía ser el maestro de los maestros? Wow, es fuerte. Era fuerte, y era muy peligroso para él en ese tiempo, porque podía haber perdido su vida. Realmente, en esos tiempos, la religión era una cosa tremenda. Tanto vimos porque hasta por eso mataron a Jesús, ¿verdad? Por la religiosidad que había. Entonces, aquí mismo Jesús les dice en el verso 13, dice, en el verso 12, perdón, dice, si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Obviamente, les estoy hablando de cosas sencillas, de que ustedes ven, que ustedes palpan. ¿Cómo entonces quieren que se les revele las cosas celestiales? No las van a comprender.
No las van a comprender, no las van a comprender porque no han querido aceptar que yo soy el Hijo de Dios. Eso es literalmente, aquí en el 13 lo que dice, nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí se está revelando totalmente, se está revelando ya totalmente. Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea, el que ya vino, ¿verdad? Es el único que puede ascender. ¿Quién es? Es el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, revelado. Vamos al capítulo, al verso 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, nuevamente, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Eso ya lo sabemos nosotros. Vuelve a decir así, igualmente, tiene que levantarse nuevamente, ¿no? Tiene que levantarse. Después, obviamente, ahí estaba revelándole todo lo que iba a pasar. Todo lo que iba a pasar, lo que estaba pasando, quién era él, lo que estaba parado, qué es lo que había venido a hacer y cómo tenía él se iba a levantar de nuevo, ¿no? Moni, perdón. Sí. Ahí en el verso 14, cuando dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce, ahí le habló en un lenguaje que Nicodemo entendía, porque Sí. Nicodemo, al ser estudioso de la palabra, él sabía las cosas que habían pasado en el pueblo de Israel. Cuando le dice esta historia, cuenta la historia que allá el pueblo de Israel pecó contra Dios y dice que Dios se enojó y que envió una enfermedad que mataba a la gente en el campamento. Pero Dios siempre en su misericordia, Él va a castigar, pero va a mandar una solución. Él va a confrontar con el pecado, pero va a mandar una solución para el pecador. Entonces la solución para todos era que Moisés tuvo que poner un palo levantado con una serpiente y que todos aquellos que miraran ese palo, esa serpiente, no les iba a hacer nada, iban a estar sanos. Pero miren, eso sucedió allá en los primeros libros de la Biblia y eso era una imagen de lo que iba a suceder cuando el Señor Jesús viniera. Ya no era una serpiente en un palo, ya no era un palo el que les iba a dar sanidad, sino que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios colgado en el madero, y todos los que miraran a él iban a ser salvos. Amén. Eso es tremendo. Por eso yo creo que ahí captó la atención de Nicodemo porque le estaba hablando con algo que él ya sabía, que él ya conocía. Amén. Así exactamente es exactamente lo que Jesús tiene aquí, porque en el verso 15 dice, es lo mismo que tú estabas diciendo, pastora, dice, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Amén. Estás diciendo, ya no es nada más ese madero, esa serpiente, sino el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, ese mismo que es Jesús. Dice verso 16, para que por tanto amó Dios al mundo, no lo sabemos todos, ¿verdad? Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Aquí sí me gustaría explicar, y si alguien también tiene una opinión diferente, hemos leído muchas veces estos versos, ¿verdad? Y sabemos que está hablando de Jesús. Obviamente dice ahí que todos somos hijos de Dios. Muchas veces escuchamos eso los católicos, sobre todo, que siempre dicen que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y yo lo digo porque mi familia es católica, ¿verdad? Y yo les tengo que explicar que la palabra de Dios dice que solamente aquel que ha aceptado a Jesús como su único Dios y Salvador, y que es hijo de Dios, y que es Dios mismo, y que murió, resucitó y va a venir otra vez, y todo eso, se le ha dado el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿por qué entonces dice aquí que su hijo unigénito? Sí, el hijo unigénito es lo que yo pienso que es el único, ¿verdad?
como es el único, pero no es porque nosotros no seamos hijos de Dios, sino que Él ya era uno con Dios al principio de los tiempos. O sea, es muy difícil explicar la Trinidad y me vas a ayudar en eso tú, Marce, porque es muy difícil explicar la Trinidad. Ha habido muchas veces que yo, por ejemplo, a mis hijos se la trato de explicar y se las explico como si fuera el agua, es un decir. El mismo contenido que el H2O, ¿verdad? Es lo que compone el agua, pero aunque sea sólida, líquida o gaseosa, sigue teniendo el mismo compuesto y sigue siendo agua, aunque tenga diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy tratando de entender ahorita es que esa unión ya era Jesús escogido para hacerse hombre, pues es a lo que yo estoy tratando de entender. Entonces, como hijo unigénito, cuando nosotros aceptamos al Señor a que venga a nuestro corazón otra vez y volvemos y reconocemos todo lo que yo dije, pasamos nosotros también a ser parte de esa promesa, de esa verdad, más que promesas, esa verdad, porque no hay otra. Jesús es la única verdad. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad y la vida. O sea, nadie va al Padre si no es a través de mí. Una y otra vez nos lo dice en su palabra. Entonces, Dios no envió, porque muchas veces, ay, pero ¿por qué Dios castiga? ¿Y por qué condenó? ¿Y por qué así? No. Él no hizo eso. Solamente que nosotros, así como muchas veces las personas, pues como Nicodemo y las personas también que no creen en la enfermedad del espíritu, no aceptan que Jesús es Dios y que es el único camino que tenemos para ir a Él. Es el único camino. No vino a condenarnos. No. Al contrario, vino a darnos vida y vida en abundancia, es lo que dice su palabra. Vida eterna, esa que de verdad no se acaba ni se acabará, y solamente por Él. Eso es la revelación tan más grande que le dio Jesús a Nicodemo. Y aún así no entendió. Tal vez sí. Sí, tal vez en su corazón lo entendió. Pero como dice Marce, era tan difícil en ese tiempo ser un maestro de la ley y reconocer que alguien sabía más que tú. Pero recuerden que el domingo pasado el pastor, cuando predicó, nombró a Nicodemo, que junto con José de Arimatea fueron los dos que pidieron el cuerpo del Señor Jesús. Lo tremendo de todo esto es que lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo era que no era por tanto estudio que él tuviera, sino que todo esto se recibe por fe. Si usted y yo queremos explicar el evangelio a nivel humano y entendiendo con cabalidad todo, no lo vamos a poder hacer nunca. Porque nuestra mente, dice la palabra del Señor, para que se me perdieron, no sé dónde, acá está. Porque nuestra mente es una mente finita. ¿Qué quiere decir? Nuestra mente es apenas chiquitita a lo que es la mente de Dios, a lo que es Dios. Nosotros somos pequeños. Entonces nosotros, a lo que estamos leyendo, nosotros somos igual a Nicodemo. No podemos explicar todo. Yo no puedo explicar, no. En el caso de la Trinidad, lo que es la doctrina de la Trinidad se acepta por fe. Se acepta por fe. Nosotros que hemos sido creados a imagen de un Dios trino. ¿Y por qué hemos sido creados a imagen de un Dios trino? Porque ustedes ven el envase, ¿ok? Este es Marcela, el envase. Pero adentro de Marcela existe el alma, donde están los sentimientos, donde está la alegría, el gozo, y también pertenece a Marcela. Pero también está el espíritu, y el espíritu es el que me hace que Marcela tenga vida. Pero alma, espíritu y cuerpo, soy Marcela. ¿Ok? Y Dios es exactamente igual en su esencia. Cuando uno va allá al libro de Génesis y comienza a crear el hombre, si usted lee bien el libro de Génesis, en Génesis cuando va a hacer al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Si es un solo Dios con una sola manifestación de su gloria, diría, voy a hacer al hombre a mi imagen. Y no dice así. Dice, hagamos, porque eran 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Eso es algo, perdón, eso es algo, pastora, que muchas veces la gente lo utiliza y confunde y le ponen muchas teorías, muchos significados, y ahí entra mucha confusión por esa razón de que dice hagamos, y pues usted sabe todo lo que se habla de eso. Exactamente. Pero a lo que dice, uno va al libro de Primera de Juan y dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo leí un libro en mi adolescencia que se llamó Los Maravillosos 3. Y era un libro donde yo quería aprender porque yo como joven no entendía la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Y usted en la Biblia la palabra Trinidad no la va a ver en ningún lado. ¿Ok? No la va a encontrar. A la palabra Trinidad no la va a encontrar la palabra deidad. ¿Ok? Pero Trinidad no. Pero es la manifestación misericordiosa. Dios Padre es el Dios que servimos creador. ¿Ok? El Dios creador del cielo, de la tierra, de nosotros, de todo lo que existe. Luego está la otra parte de la Trinidad, Dios Hijo, que fue el que vino a la tierra, tomó forma de hombre. Yo quiero que vayan nuevamente al pasaje bíblico que tenían que estudiar para hoy, porque ese es bien clarito. Miren lo que hay una parte que dice ahí en el pasaje bíblico, es que siendo Dios, dice que se despojó. ¿Qué es despojarse? Miren. Imagínense a Dios sentado en el trono con una túnica de rey, de reyes, ¿ok? Ese mismo Dios se despojó de esa túnica y bajó a la tierra como hombre. Se deshizo. Entonces, cuando habla que se humilló al ser hombre. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran a partir de mañana ser una hormiga? No. ¿Cuántos? No. ¿Cuántos? Vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos quieren ser una hormiga? ¿Por qué no quieren ser una hormiga? Porque la gente los pisa. ¿Por qué no quieren ser una hormiga? No, yo soy una persona, yo soy un ser humano. ¡Wow! Bueno, Dios hizo eso por nosotros. Él se humilló siendo Dios todopoderoso, dice que tomó forma de hombre. Eso es lo maravilloso del Señor. Yes. Y la manifestación del Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios y es la que está activa en este tiempo, que es el tiempo de la gracia. Y si estuvieron escuchando el estudio de ayer, hablábamos que el Espíritu Santo es el que está deteniendo la obra del anticristo y lo que es la apostasía. Amén. Todos nos quejamos de que hay maldad, de que hay violencia y que el hombre, las cosas están cada vez peor. No, esto no es nada, mi hermano. El Espíritu Santo está deteniendo esto. Amén. Si quieres hablar, Iván, tienes que sacarte tu mute. ¿Cómo dijo la apostasía? Apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando yo reconocí a Cristo, acepté a Cristo, vi la mano de Dios en mi vida y le rechazo. No quiero saber nada con Cristo. Apostatar a la fe. Yeah. En el tema que estaban hablando sobre la Trinidad, me recordé, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Ajá. Solamente le quitaron a su Biblia, le quitaron la parte donde nosotros refutamos o defendemos que ahí es donde se está hablando sobre la Trinidad. Los testigos de Jehová le quitaron. Y ellos también dicen que Jesús y el arcángel Miguel son los mismos. Solo eso quería decir. Vamos avanzando porque es mucho más. Sí, siga. Tenemos 2 horas. ¿Sí? Bueno, yo lo único que quería agregar a esto es, hay una pregunta aquí, pero
la voy a contestar. Dice, ¿qué podemos aprender sobre Jesús en estos versículos? Simplemente yo puse, solo por Cristo tenemos acceso al mundo espiritual y lo vamos comprendiendo. Solamente a ir comprendiendo quién es Jesús, obviamente es el Espíritu Santo quien nos va mostrando todo el camino y toda la verdad de la palabra, pero si no llegamos a tener un encuentro con Jesús, no podemos ser otra vez nacidos de nuevo, ¿no? Entonces no va a haber una comprensión del mundo espiritual, ese mundo que no vemos, ¿verdad? Ese mundo del que estamos hablando. Bueno, dice aquí, nuestro problema. Jesús vino a resolver un problema, el problema espiritual, que es lo que estamos hablando ahorita. Más específicamente nuestro problema espiritual. Sin embargo, como muchas personas en la actualidad, Nicodemo no sabía que tenía un problema. Realmente así, ¿verdad? Es verdad eso. En su propia opinión, él consideraba que era un buen hombre, un hombre moralmente religioso. ¿Cuál pudiera ser el problema de Nicodemo? Dice aquí. Pero Jesús sabía algo que Nicodemo no sabía. Eso ya lo explicamos en cuál era el problema que él tenía. Él no tenía el Espíritu Santo simplemente dentro de él. No había nacido de nuevo, ¿verdad? Ese era el problema que tenía. Jesús sabía que Nicodemo tenía un problema que le impedía conocer a Dios de una manera más profunda y personal. La palabra realmente, la verdad, no había sido revelada hasta sabemos que sí, la verdad empezó a salir para arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Romanos 3, a 10, al 18, y de ahí nos brincamos al 23, ahorita se los digo. Entonces es Romanos 3, 10. ¿Me dicen cuando ya lo tengan? Por favor. Romanos 3:10, Mónica. Sí, Romanos 3:10 al 18, y de ahí nos vamos a brincar al verso 23, después del 18. 10. ¿Listos? Vamos a avanzar. Dice sí, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No hay garganta. Su garganta es un sepulcro abierto. Con la lengua prefieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina, miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está otra vez describiendo lo que al principio del estudio decíamos. Esto es lo que está pasando desafortunadamente en nuestra corrupta sociedad. Es muy triste ver eso día con día. Y es una batalla espiritual muy profunda la que hay en el mundo. Es algo que ni siquiera podemos nosotros ver realmente, pero como las cosas ya se van revelando, aquí dice realmente lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Que su garganta es un sepulcro abierto. ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Qué hay? Muerte. Hay algo muerto, algo putrefacto, algo que no tiene vida. No hablan vida, no hay, hasta apesta pues lo que hablan. Realmente, muchas veces es real, lo vemos, a veces uno dice, caray, wow, porque a veces hasta desafortunadamente hasta entre los propios hermanos a veces somos así, o hasta entre las familias, entre los vecinos, hay una mala boca para expresarnos. Dice aquí, con su lengua prefieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Todo lo que estamos viendo, como ya hablábamos, la envidia, y eso alguien lo dijo, ¿verdad? Alguien lo dijo, la envidia, todo lo que envenena el alma, eso es lo que está sucediendo. Llena su boca está de maldiciones y amargura, veloces con sus pies para ir a derramar sangre. ¿Cuántas cosas estamos viendo ahorita que está pasando así? ¿Verdad? Porque yo en México estaba viendo, no sé si alguien ha visto esas noticias donde las mujeres están haciendo, la verdad, destruyendo el país.
Cada 8 de marzo están supuestamente reclamando sus derechos, ¿verdad? Y algunas ni siquiera saben a qué van, nada más van a destruir y a golpear a las policías y a maltratar a los hombres, ni siquiera saben a lo que van, pero no les digan que van a ir a destruir algo porque ahí van corriendo rápido a hacer, ni siquiera saben qué es lo que por lo que les están peleando, por lo que están reclamando, por lo que están protestando, ni siquiera saben. Dejan ruina y miseria en sus caminos, no conocen la senda de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es triste ver esto. Esta palabra es así como decir, ay, haz de cuenta que nos están describiendo en esos tiempos, esta cosa que estamos viviendo, haz de cuenta que nos están describiendo. El periódico de hoy parece. Es lo que está, bueno, aquí vamos viendo, yo lo que puse aquí es que vamos viendo el desarrollo de la relación como empezamos con nuestro Señor, ¿verdad? Porque antes estábamos nosotros también así, espero que ya estemos avanzando, ¿verdad? En la vida espiritual un poquito más, que todavía no estemos atorados en esta palabra aquí de Romanos. Así que ahora nos vamos a ir a Efesios 2, nos vamos a brincar de aquí al verso 23, lo mismo en Romanos 3, 10, 18, y nos brincamos al 23, donde dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Obviamente, eso es así como estábamos, ¿verdad? O como está el mundo ahorita. Todos hemos cometido pecados y seguimos cometiéndolos. Desafortunadamente tenemos una tendencia pecaminosa terrible, la cual batallamos y peleamos todos los días porque no sea así, ¿verdad? En nosotros está limpiarnos día a día y reconocer lo que hemos hecho, aquellos que hemos hecho sabiendo que lo hacemos y aquellos que por omisión ya pensamos nosotros que no son pecados y ya lo hacemos por costumbre, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos revele qué son esas cositas que nos apartan de Él, que no han sido reveladas en nuestra vida. Amén. Ok, pasamos a Efesios 2, 1, 2. Efesios 2, 1, 2. Ay, qué lindo. Bien, ¿ya lo tienen? Efesios 2, 1, 2. Ok. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el gobernante de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¡Wow! Moni, wow. Moni, a ver, sí. ¿Me dejas leerlo en la Nueva Traducción Viviente? Sí, creo que esta es. O no, esta es la Nueva Internacional. Ajá. Miren, tan clarito acá en la Nueva Traducción Viviente dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¡Wow! Está tremenda esa palabra, está tan tremenda esa palabra, claro. Nos está dando otra revelación a nuestro entendimiento. Dice que antes estábamos en el mundo sucio, ese que rápidos a hacer lo malo, rápido a no tener temor de Dios, rápido a hacer, pero ahora que tenemos vida en Cristo, dice aquí, que antes lo que el jefe de toda la cochinada que vemos, nos decía, estábamos atrapados por él, ¿verdad? Estábamos muertos porque sabemos que el pecado causa muerte. Pero dice aquí, porque a través de nuestros muchos pecados, como dice esa versión, dice a través de muchos pecados, muchas desobediencia que teníamos, ¿verdad? Éramos desobedientes y sabemos que lo que más le agrada a Dios es la obediencia de nosotros, que lo obedezcamos. Dice aquí, por los poderes del mundo. Entonces, aquí está siendo revelado otra vez ese mundo espiritual que no vemos. Hay poderes, y aquí mismo en Efesios lo dice, creo que en Efesios 6, donde habla que no tenemos lucha con carne o con sangre, sino contra poderes, contra huestes infernales.
nosotros sabemos que el mundo espiritual es más real que hasta el mundo natural, porque el mundo natural se muere, ¿no? Se acaba, pero el mundo espiritual no. El mundo espiritual hay una lucha continua por nuestra causa. A mí me impresionó mucho una vez una prédica que yo oí, sí, de alguien en alguna iglesia fui, y decía este pastor que cuando nosotros nos ponemos, ¿no?, a orar, en el momento en que nos hincamos, obviamente entramos en presencia del Señor, y cuando tú empiezas a orar por una causa, haz de cuenta que estás mandando flechas directas al cielo. Flechas directas, estás mandando, es un arsenal, por eso dice que oremos todo el día, continuamente, todo el tiempo estemos en oración, hablando con el Señor, porque es como si estuvieras taladrando, como si estuvieras picando para traspasar al otro lado, y es exactamente eso. ¿Por qué pasa eso? Porque hablan de un segundo cielo en donde están todas estas huestes. Y lo dice en Daniel también, ¿no? ¿Se recuerdan cuando dice que tardó días en llegar la respuesta del Señor? Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Orando continuamente, ayunando y confiando en el Señor, sin parar, sin cesar. Pero sobre todo, más que orar y más que todo, uno sí ora, uno habla con el Señor, pero es la obediencia y la santidad en la que viva uno. Depende mucho, 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 mucho en cómo el Señor a veces contesta nuestras oraciones. Obviamente sus planes y sus tiempos son más que perfectos, más de lo que nosotros podemos pensar, pero para poder tener realmente algo sublime, algo importante con el Señor, debemos de ser obedientes. Y aquí lo dice. Antes éramos desobedientes, estábamos en el pecado, estábamos muertos espiritualmente, pero ya cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice aquí, aunque los poderes de este mundo sigan peleando en contra de nosotros, aunque nos siga Satanás atacando y que no le echemos la culpa a todo Satanás, porque muchas veces le echamos la culpa de todo lo que hacemos a Satanás, ¿verdad? Porque también nosotros dice que tenemos un espíritu fuerte, ¿verdad? Dice ahí que nosotros podemos también tener un poquito de retención a hacer las cosas malas, ¿no? Nosotros también tenemos ese espíritu de fuerza que Él nos ha dado, es el espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Entonces, aunque esté así y ejerza sus poderes en nuestra contra, ya no nos afecta tanto, porque nosotros ya comprendemos que estamos en otro plano espiritual, en otro plano más profundo. Ahora ya comprendemos nosotros quién es el que pelea por nosotros, y qué es lo que hace espiritualmente por nosotros. Aunque esos poderes del mundo sigan atacando, sí van a seguir atacando, y ahora mucho más, porque dicen que nuestra cabeza está en el infierno, así como de esos como dicen, the most wanted, así, los más buscados, para ser atacados ahí, porque mientras vivamos en santidad y mientras nosotros obedezcamos al Señor y nosotros así perseveremos hasta el final, Satanás nos odia. Nos odia. Los poderes de este mundo así son. Y no es Satanás siempre en todo, no es el mismo Satanás, pero está hablando aquí de poderes, los poderes, esos huestes infernales que existen, de altos rangos también, que ejercen aquí donde nosotros andamos, que como estábamos viendo, la televisión, la radio, los malos pensamientos, las malas palabras, la envidia, el coraje, el rencor, la tristeza, todo eso están regidos por esos huestes, por esos poderes que existen en el mundo, ¿verdad? Entonces ahora ya vimos que estábamos muertos al pecado, pero ahora estábamos muertos en el pecado, ahora ya venimos al Señor, nosotros, ya no nos maneja el mundo, ahora nosotros somos manejados a través de Jesús. Esa es la segunda revelación. Vamos a Romanos 6, yo quise leer desde el 22, Romanos 6, 22, 23. Porque se me hizo así como importante leerla desde ahí. Me dicen cuando ya lo tengan. Amén. Romanos 6, 22, 23. Amén. ¿Listos? Dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es lo que yo estaba hablando ahorita, antes de pasar a esta palabra, ¿verdad? Que decía que
hemos sido liberados. Yo me gusta imaginarme siempre esto cuando alguien acepta a Cristo sinceramente, que en su corazón se abre como cuando está un botón cerrado, cuando va a empezar la primavera, ¿verdad? Y entonces llega el sol y esa flor permite que entre la luz. Amén. Permite que entre y empieza a entrar la clorofila y empieza a entrar el aire, empieza a entrar todo y se empieza a abrir y empieza a permitir que todo eso que sale desde la tierra y que se hace conjunto con el poder del sol y de todo lo que trae, florezca de este modo. Se me hace que nosotros somos así. Hemos visto muchas veces que hay unas flores que no se abren porque son enredadas ya sea por la maleza o por cualquier otra cosa, no les da suficiente sol, no les da suficiente aire, ¿verdad? A mí yo tengo aquí plantitas que son bien tercas y no se quieren a veces abrir, entonces las tengo que tener en el sol, les tengo que poner su agua, su abono. Es igual con nosotros, mis hermanos, es como yo veo la vida espiritual, que aunque venga la maleza y nos quiera no dejar florecer, nosotros mantenernos confiando que esa luz que va a entrar, ese calor del Espíritu Santo, ese aire que nos va a pegar, va a hacernos florecer de una forma hermosa, hermosa, que aunque antes no podíamos porque no teníamos esa, ¿cómo se llama? Abono, que es la palabra del Señor. Amén. Esa revelación que cuando viene el aire, que es el Espíritu Santo, y el sol que nos calienta y todo el alimento que es la palabra del Señor nos haga florecer de una forma hermosa, en la cual ya no vamos a estar muertos, sino que vamos a ser tan hermosos que otras personas nos van a ver y van a decir, yo quiero estar igual así de hermoso que esa persona. Yo quiero aprender lo que esa persona hace. Es como yo veo mi relación con el Señor. Cuando yo no conocía del Señor y andaba haciendo cosas en el mundo y andaba perdida sin saber a dónde ir, muchas veces derrotada, triste, y aunque aún siguen sucediendo cosas así en mi vida, sé que tengo la esperanza de que Jesús está conmigo, amén, de que Él va a hacer su obra en mí. Así confiemos, y eso es ser obedientes, porque nosotros si no confiamos en el Señor, que a pesar de que el mundo, ¿verdad?, nos trae así, las preocupaciones, las situaciones, las tristezas, los ataques, todo eso, pues si no confiamos que el que nos dio la vida y que nos está haciendo florecer, seguirá terminando su obra hasta que seamos una flor hermosa. Amén, amén. Un árbol grande, frondoso, que dé frutos hermosos, de la cual otras personas puedan venir a comer y saciarse igual. Entonces yo pienso que de esa forma es la forma en que el Señor nos ve a nosotros, Jesús. Es realmente a lo que vino a hacer Jesús a nosotros, que seamos fuertes como un roble. ¿Alguien sabe lo que es un roble, verdad? El árbol, los robles, que tienen raíces muy profundas, las cuales no es fácil quitarlas. De hecho, tienen que arrancar la tierra alrededor cuando los van a sacar. Entonces, dice aquí, Nicodemo vino a Jesús de noche, en secreto, que era lo que decía Marce. Él tenía preguntas que hacerle a Jesús. Había escuchado historias y quería saber si Jesús era lo que parecía. Y a veces nosotros podemos preguntarnos lo mismo. ¿Tiene sentido la fe? Podemos dudar a menudo, pero porque no estamos seguros. Muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena seguir con esto? Vale la pena, pero es a lo que yo voy. Si nos mantenemos firmes y obedientes en la palabra, sabiendo, aunque no lo vemos, pero aquí lo sentimos, sabemos que vamos a llegar a la meta exitosamente, sin ninguna duda. La luz del Espíritu Santo guiándonos por esas sendas que nosotros no podemos muchas veces ver, pero Él nos va guiando. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, fue directo al problema. Con toda su moral y religiosidad, Nicodemo era un hombre pecador que tenía una necesidad urgente de comenzar de nuevo, igual que muchos de nosotros, ¿verdad? Era un hombre que necesitaba cambiar de adentro hacia afuera, igual que nosotros. Me voy a brincar esto donde dice, describe la ocasión porque por primera vez estuvo consciente de su pecaminosidad, porque yo creo que todos tenemos muy claro cuando nosotros estuvimos conscientes, ¿verdad? De la primera vez, cuando dije, ¡ay! Soy pecadora. ¡Ay! Como decimos en México, ya la regué. ¿Ya? ¿Verdad? Y otra vez ya metí la patota. Ahí va. Y de ahí
y ya comprendemos y entra en nosotros esa conciencia que es nada más a través de la revelación de la palabra, a través del Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. Aquí dice la solución de Dios. Cuando Jesús habló con Nicodemo, predijo su muerte en la cruz al decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que es lo que estaba hablando Marce en Juan 3:14, ¿verdad? Esa fue la solución de Dios para nuestros problemas. Gracias, Señor. Y dice, Jesús murió como el pago final y completo en nuestros pecados, ya que la paga del pecado es la muerte. Si ustedes, ya lo leímos ahorita, que es Romanos 6, no, que digo, lo quieren anotar, Romanos 6:23 y Hebreos 9:22, Romanos 6:23 y Hebreos 9:22 para que lo lean ustedes. Pero se los voy a describir aquí más o menos qué es lo que dice. Romanos 6:23, Hebreos 9:22. Dice aquí que Jesús fue escogido como un cordero, ¿verdad? Al matadero. Así, totalmente. Porque como vimos la semana pasada, sin derramamiento de sangre, no había perdón de los pecados. Entonces, alguien tenía que derramar sangre. Alguien tenía que ser muerto. Y Jesús dijo, ok, aquí estoy. Yo doy mi vida voluntariamente. Eso tenemos que nosotros entender. No es que era un títere de Dios, Jesús, sino al contrario, él dijo, se lo dijo creo que fue a Pilatos que se lo dijo, yo doy mi vida voluntariamente y la recojo cuando yo quiera recogerla de nuevo. Eso fue lo que la puedo tomar de nuevo y es exactamente lo que hizo. Dios su vida para pago de nosotros, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? No. Ok. Dice, nuestros pecados dice aquí, Dios escogió poner nuestros pecados sobre Jesús para que él muriera como nuestro sustituto en la cruz. Dios derramó su ira por el pecado sobre Jesús y él sufrió en nuestro lugar. Amén. Esto ya lo sabemos y es un sacrificio que yo creo que nadie lo podemos hacer por nadie, ¿verdad? Morir en lugar por los pecados de alguien más. Y luego por tantos pecados y por tantas personas y todavía pidiendo que los perdonara, ¿verdad? Porque no sabían lo que hacían. Dice, ¿de qué manera el hecho de Jesús que cargó con sus pecados y murió como sustituto influye en su vida? ¿Alguien quiere opinar en eso? ¿De qué manera influye que Jesús haya muerto o cargado con nuestros pecados y murió en nuestro lugar para que nosotros no muriéramos? ¿De qué lugar ha influido eso en sus vidas? Yo sí quisiera oír eso. ¿De qué manera ha influido? ¿Qué manera ustedes sienten que ha sido de beneficio o de cambio en su vida? Alguien que quiera opinar en eso. Jesús murió en su lugar. ¿Cómo influye eso en su vida? El otro día hablábamos con Rocío y yo le decía a Rocío de que uno no sabe si Barrabás está en el cielo o en el infierno. Barrabás, ustedes saben quién fue. Sí. Cuando le dijeron a quién le soltamos, no, que nos suelten a Barrabás y que Jesucristo sea crucificado. Entonces Rocío me decía, no, él está en el infierno. No, le digo, no sé, porque si hay una persona en esta tierra que puede mentalmente decir, ocupó el lugar que a mí me correspondía, fue Barrabás. Yeah. Exacto. Fue Barrabás, porque el que merecía la muerte, el que merecía estar en esa cruz, era Barrabás, no Jesús. Yeah. Sin embargo, fue Jesús. Y nosotros es exactamente lo mismo. Los que merecemos el castigo somos nosotros. Somos nosotros. ¿Barrabás era un ladrón? Barrabás era un ladrón. Ah, pues ahí están los políticos, todavía son puros barrabases. Es verdad. Y aún por esos barrabases, como dices tú, Iván, el Señor Jesús murió por ellos. Amén. Ahí está Eliana, mira. Okay. Vamos avanzando, dice, ya nadie quiere decir nada, ¿verdad? Vamos avanzando, dice. Jesús le explicó a Nicodemo la razón de su muerte. Lea otra vez sus palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y eso es lo que hemos hecho todos los que estamos aquí, ¿verdad? Aceptado. Moni, creo que Sandra quería hablar. Sandrita, ¿tú querías hablar? ¿No? Está en Ahí silencio. está, ahí está. Está en silencio, Sandra. No, solamente que cuando la hermana Mónica preguntó sobre cómo uno se siente o qué es lo que piensa al saber que Jesucristo murió en la cruz, llegó en un momento donde sí, uno escucha todo el tiempo, ay, Jesús murió en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados, pero no lo, o sea, estamos como Nicodemus, no lo captamos, no lo entendemos, pero llega en el momento donde nos damos cuenta de que, I don't know, en diferentes momentos de nuestras vidas nos damos cuenta que, o pensamos que no somos amados, y en algún momento de nuestras vidas como que el foco prende y yo lo único que puedo decir es de que al saber que Jesucristo murió por mí, que alguien murió por mí, sacrificó eso por mí, me siento amada. Aún no siendo merecedora de eso, me siento amada, profundamente amada, como nunca me había sentido amada. Amén. Qué bonito. Qué lindo, porque te va a gustar más, porque la palabra que sigue es una de mis favoritas de la palabra de Dios, que está en Romanos 5:8. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo, pensando en el gran amor que Dios escribió en estas palabras. Fíjense bien lo que dice en Romanos 5:8. Luego van a su Biblia, pero la voy a leer. Dice, por lo cual estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. A mí me encanta esa palabra, porque nada, no existe nada, ni ha sido creado, ni será creado, que nos pueda separar del amor inmenso de nuestro Señor Dios. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz y hubiera derramamiento de sangre y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueran perdonados a través de este magnífico hombre llamado Jesucristo. Este magnífico Padre amoroso y que dio su vida llamado Jesucristo. Este personaje que las personas no alcanzan a comprender porque no entienden quién es Jesús, pero nosotros con el Espíritu Santo se nos ha revelado que Él es el Hijo unigénito, el que es el que dio su vida por amor, por nada más que por amor. No necesitaba hacerlo, quiso hacerlo. Él dio su vida. No, nadie se lo obligó, Él la dio su vida, dijo, ok, nadie la va a dar, nadie va a hacer un sacrificio porque yo los amo, ahí va mi vida, ahí va mi sacrificio, y no nada más que murió y ya se murió. No, fue humillado, fue abofeteado, fue blasfemado, fue dejado por su padre en la cruz, fue abandonado por Dios en la cruz. O sea, sufrió dolores, tremendos dolores que sufrió de los latigazos que le dieron. Tremendos, a mí se me estremece el alma solamente de pensar cuando fue, la verdad, latigado. No era un látigo así nada más, tenía picos esa cosa, le sacaba, derramó toda la sangre le dieron tantos latigazos que derramó toda su sangre se le fue del cuerpo, literalmente murió desangrado Jesús, y su corazón explotó, dicen los científicos, eso científicamente, explotó su corazón, por eso cuando le encajaron esa lanza, salió agua, porque el corazón explotó de tanto dolor que sentía, murió sofocado, murió totalmente desahuciado Jesús. Eso debe de ser suficiente simplemente para no volver a pecar nunca en nuestra vida, la verdad, y lo digo por mí misma, para que el sacrificio no tenga nada más fuera así en vano. Si alguien ya murió por mí así, caray, hacer el esfuerzo continuamente para que el Señor, porque su amor es infinito. En Romanos 8, 38, 39, lo pueden leer, dice,
Piénselo, Dios envió a Jesús, su único hijo, para morir en nuestro lugar, de modo que mediante su sacrificio nosotros pudiéramos ser perdonados, restaurados, hechos nuevos otra vez. Y Él hizo todo esto porque nos ama. Fue el amor de Dios que lo envió a Jesús a la tierra. Fue el amor de Dios que lo llevó a Jesús a la cruz. Es el amor de Dios que nos lleva de vuelta a Él. O sea, gracias a eso podemos regresar a casa, como decimos muchas veces. Regresar a casa. Cada uno de nosotros valió la pena para Dios. Él nos ama tan profundamente que no quiere que nos perdamos. Ninguno. No quiere que ninguno nos perdamos. Amén. ¿Verdad? Y pastora, no bajé bien la hoja, pero voy a tratar de leer la hoja media. No, la última. Sí. Comprométase. Sí, dice aquí, durante su conversación con Jesús, Nicodemo aprendió que no es suficiente con ser una persona buena, moral o ni siquiera religiosa. Todo el mundo tiene un problema de pecado y solo Jesús puede resolver ese problema. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cuando dijo eso, sin dudas no quiso decir que una persona tenga que nacer de nuevo en el sentido literal. Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento. Al igual que la persona nace físicamente, también tiene que nacer espiritualmente. Cuando damos la espalda al pecado y nos volvemos a Jesús, nacemos de nuevo. Podemos comenzar otra vez. Podemos convertirnos en una nueva persona. Amén. Y aquí viene algo relativo, 2 Corintios 5:17. Y dice aquí la tarea, explique un momentito para que ustedes puedan leer Juan 5:24, ¿verdad? Porque esa es la tarea, que reflexionemos en esa palabra y ya la siguiente semana podamos nosotros explicar. Se hizo bastante larga la clase, pero la verdad es que valía la pena. Amén, amén. Valía la pena escuchar una vez más el sacrificio de nuestro Señor. Y más que estamos en este tiempo en el que nosotros debemos ya no nada más ser receptores del sacrificio de nuestro Señor, sino también demos a conocer esto que acabamos de aprender. Amén, este sacrificio hermoso, y no nada más para sentirnos culpables porque Él murió. Él no lo hizo por eso, sino para que fuéramos libres de pecado, libres de muerte. Amén. Eso es todo aquí para mí. Amén. Gloria a Dios. Mónica. Muy bien. Amén, amén. Good job. Es tan bueno volver a la fuente, a la base de nuestra fe, de nuestra creencia. Nosotros, los que llevamos años en el Evangelio, siempre necesitamos volver a esto, porque es la base de nuestra fe. No es el tiempo que paso en la iglesia, no es el tiempo que paso orando, es el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a mí. Amén. Así que volvamos a leer la palabra, volvamos a rumiar, como dicen por ahí, porque realmente esto nos fortalece. Y ahí, como leían en Romanos, nada a usted y a mí nos puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni principado, esas cosas que no se ven, que están en el ambiente espiritual, no me pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Nada, 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 nada. Así que gloria sea al Señor. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Bienvenido Moisés, bienvenida, por ahí andaba Damari. Bien, Sol está enferma, vamos a orar ahora antes de terminar por Sol, que está engripada. A Jessica otra vez que todo con nosotros. Gracias a todos, gracias a todos. Oramos en esta tarde para dar, ya que se vayan a descansar. Amén. Vamos a ver, no le he consultado al pastor, se lo consulto ahora. La semana que viene es Spring Break para la escuela, para los niños, ¿ok? Así que yo creo que la semana que viene lo vamos a dejar libre y vamos a retomar el otro viernes. Yo les confirmo bien, porque queremos sacar a nuestra hija, ya sea jueves o viernes, que se ventile un poco de tanto encierro. Hace un año que Victoria viene encerrada. Amén, amén. Sí, entonces iglesia, casa, iglesia. Ya está. Sí. Entonces, así tienen su Spring Break, así que tienen tarea para hacer.
leer San Juan capítulo 5, verso 24. ¿Ok? Anoten, ya se los voy a mandar. Les voy a mandar la tarea. Amén. Oramos entonces en esta tarde para despedirnos. Amén. Amén. Te alabamos, Señor. Te damos gracias. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Gracias por ese amor que nada nos puede, Señor, separar de ti, Señor. Gracias. Bendice en esta hora a todos mis hermanos. Fortalece sus vidas. Inquiétales ahí en su corazón para que vuelvan a estudiar tu palabra. Bendice a Sole. Declaramos sanidad sobre la vida de Soledad y de su familia. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Nos despedimos en paz en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Dios les bendiga. Amados, Buenas noches. parte de estar